Muy bien, vamos a ver testimonios de piedra. Siempre he estado convencido de que cuanto hay de más precioso y sublime ha de dedicarse ante todo a la administración de la Santa Eucaristía. Si por algún milagro fuésemos transformados en serafines y querubines, aún entonces no podríamos ofrecer servicio digno y suficiente para una víctima tan grande e inefable. Esto lo dijo Sugerio de San Dionisio. Los siglos que expresaron sus altos ideales en movimientos de reforma monástica y papal, en la empresa de las cruzadas y en la teología de los escolásticos, los expresaron también en los edificios que dedicaron al servicio de Dios. De igual modo que la era de los mártires nos legó su testimonio escrito en sangre, la era de los altos ideales nos ha dejado el suyo escrito en piedra. En una época utilitaria como la nuestra, en la que el valor de las cosas se mide a base del provecho inmediato que pueden producir, aquellas iglesias construidas por nuestros antepasados en la fe nos recuerdan que hay otros modos de ver la vida y sus valores. Vistas desde nuestra perspectiva, aquella era y las personas que en ellas vivieron dejan mucho que desear, pero vistas a la luz de aquellas iglesias y de su testimonio, también nuestra era y nuestra dedicación dejan mucho que desear. Las iglesias de la Edad Media tenían dos propósitos principales, uno didáctico y otro cúltico. El propósito didáctico se entiende si recordamos que era una época en que escaseaban los libros y también quienes supieran leerlos. Dada esa situación, las iglesias se volvieron los libros de los analfabetos. En ellas se trataba de presentar la totalidad de la historia bíblica, la vida de los grandes mártires de la iglesia, los vicios y virtudes, las leyendas pías y todo cuanto pudiera ser útil a la vida religiosa de los fieles. Si a nosotros hoy muchas de esas antiguas iglesias nos confunden, esto se debe en parte a que no sabemos leer su simbolismo, pero quienes vivieron en aquella época conocían los más mínimos detalles de su iglesia, donde sus padres y abuelos les habían explicado y narrado desde niños las historias maravillosas de los evangelios, de los santos y las virtudes que ellos a su vez habían oído de generaciones anteriores. El propósito cúltico de esas mismas iglesias se encuentra expresado en la cita que pusimos al encabezar este artículo. A través de la era de las tinieblas, se había desarrollado un concepto de la comunión que la relacionaba con la crucifixión más bien que con la resurrección, al mismo tiempo que se había llegado a pensar que en el acto de la consagración el pan dejaba de ser pan y el vino dejaba de ser vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. En su forma explícita, este modo de ver la comunión es la llamada doctrina de la transubstanciación, que no fue oficialmente promulgada sino en el Cuarto Concilio Laterano, en el 1215. Pero desde mucho antes de su declaración oficial, era la opinión común del pueblo y el clero. Además, se llegó a pensar que la celebración de la comunión era, en cierto sentido, una repetición del sacrificio de Cristo, quien no sufría en él, pero cuyos méritos se aplicaban directamente a los presentes y a las personas en cuyo nombre se decía la misa. Todo esto quería decir que la iglesia en la que se celebraba un acto tan portentoso debía ser digna de él. La iglesia no era sencillamente un lugar de reunión, ni un lugar donde los fieles adoraban a Dios. La iglesia era el lugar en el que el gran milagro tenía lugar, donde se guardaba el cuerpo de Cristo, la hostia consagrada, aun cuando los fieles no estuvieran presentes. Luego, lo que una ciudad o aldea tenía en mente al construir una iglesia era edificar un estuche donde guardar y honrar su joya más preciada. Al iniciarse la era de los altos ideales y durante buena parte de ella, la arquitectura más común era la que los historiadores llaman románica.
En ese estilo, la planta de las iglesias era por lo general la misma de las basílicas que hemos discutido anteriormente. Consistía en una gran nave, frecuentemente con otras naves paralelas, y dos alas transversales que le daban a la planta la forma de cruz. Por último, el extremo frente a la puerta principal, el ábside semicircular, rodeaba el altar. La modificación más importante que el estilo romántico introdujo en esa planta fue prolongar el extremo de la iglesia donde se encontraba el ábside. Esto se hizo porque a partir del siglo VI se había ido introduciendo una distinción cada vez más exagerada entre el clero y el pueblo, al tiempo que la participación de este último en el culto se volvía cada vez más pasiva y los coros de monjes o canónigos ocupaban su lugar. La reforma de Cluny, por ejemplo, al tiempo que hizo más austera la vida en los monasterios, complicó la liturgia hasta tal punto que solo los monjes que se dedicaban exclusivamente a ella podían seguirla y cantar todos los salmos e himnos. Recuérdese además que era imposible que todos los presentes tuvieran himnarios u órdenes de culto. Por tanto, cuando los himnos eran más de los que una persona promedio podía memorizar, los únicos que podían cantar eran los monjes o canónigos que formaban el coro. Frente a estos se encontraba el fasistol, un gran atril en el que se colocaban los libros litúrgicos, escritos en letras de suficiente tamaño para ser leídas a cierta distancia. Las antiguas basílicas tenían techos de madera y el arte románico colocó en su lugar techos de piedra. El modo característico en que esos techos se sostenían era la bóveda de cañón. Esta no era sino un arco de medio punto repetido tantas veces como fuera necesario para formar una bóveda. El arco de medio punto es un semicírculo de piedra construido de tal modo que el peso de las piedras de arriba se transmite en un empuje lateral más bien que vertical. Luego, para sostener tal arco o una bóveda edificada del mismo modo, es necesario asegurarse de que las paredes no se abran. De ahí las gruesas paredes que caracterizan la agricultura románica. Dada la necesidad de reforzar las paredes laterales, la luz interior era escasa. Parte de esto se remediaba frecuentemente mediante ventanas en la fachada y en el ábside. En muchos casos, la principal fuente de luz era un gran ventanal en forma de rosetón colocado directamente encima de la puerta principal. Las ventanas en las paredes laterales tenían que ser pequeñas a fin de no debilitar la estructura, que muchas veces se reforzaba mediante contrafuertes, gruesos muros exteriores perpendiculares a las paredes que contrarrestaba el empuje lateral de las bóvedas. El arco de medio punto se utilizaba profusamente en la arquitectura románica. En muchos casos, una serie decreciente de tales arcos enmarcaba la puerta, lo que producía un efecto sumamente artístico, como puede verse, por ejemplo, en la iglesia de San Pedro en Ávila. En otros casos se utilizaba el arco de medio punto para adornar el exterior de la iglesia, como en la Catedral de Pisa. Cuando los arcos se apoyaban en columnas, los capiteles, en lugar de seguir los estilos clásicos de Grecia y Roma, eran grandes piedras en las que se esculpían animales, figuras mitológicas, escenas religiosas y otros temas. A fin de romper la monotonía de la piedra, tales esculturas se pintaban en diversos colores. En contraste con las antiguas basílicas, las iglesias románicas tenían una torre o campanario. Al principio tal torre era un edificio aparte, como la famosa torre inclinada de Pisa, pero pronto comenzó a construirse como parte del edificio principal. La impresión general que el estilo románico produce, sobre todo en sus formas menos elaboradas, es la de una gran solidez. La ornamentación es sobria, el espesor de las paredes, los pesados contrafuertes,
Las ventanas pequeñas y la escasa elevación del edificio en proporción a la planta parecen servir de marco ideal al espíritu grave y recio de personajes de la época, tales como el Cid y Hildebrando y Pedro el Venerable. A mediados del siglo XII surgió un nuevo estilo arquitectónico al que se ha dado el nombre de gótico. Ese nombre le fue dado en una época en que se pensaba que toda la Edad Media no había sido más que un periodo de barbarie y por lo tanto su principal logro artístico fue llamado gótico, es decir, procedente de los godos. Cuando los historiadores cambiaron su opinión acerca de la Edad Media, ese nombre estaba tan generalizado que ha continuado utilizándose, aunque no ya con un sentido despectivo. A pesar de las muchas diferencias entre ambos estilos, el gótico le debe buena parte de su origen al románico. La planta de las iglesias góticas es generalmente la misma de las románicas, aunque con el correr de los años se fue haciendo más compleja. Sus techos son también bóvedas de piedra, aunque construidas siguiendo un principio distinto al de las bóvedas de cañón. Mucho se ha discutido acerca de los orígenes del gótico y si se trata del resultado de nuevas técnicas o de ideales distintos en cuanto a la belleza arquitectónica. Lo cierto parece ser que en la creación y desarrollo del gótico se conjugó un nuevo gusto con la posibilidad de expresarlo en piedra. Esa posibilidad se debe sobre todo a la bóveda de aristas que a la postre dio lugar a la de ojivas. La bóveda de aristas era en sus orígenes una variante de la bóveda de cañón, pero en lugar de consistir en una serie de arcos de medio punto que se seguían unos a otros para formar una gran bóveda de forma cilíndrica, consistía en dos series de arcos que se entrecruzaban perpendicularmente. De ese modo, el peso no recaía sobre dos largas paredes laterales, sino sobre las 4 columnas de las esquinas. Al repetir ese proceso varias veces, se podía construir una larga nave cuyo techo descansaba no sobre 2 paredes, sino sobre 2 series de columnas. Naturalmente, el empuje lateral sobre esas columnas era grande, pues sobre ellas se concentraba toda la fuerza que antes recibían 2 pesadas paredes. Para contrarrestarlo se hacían necesarios contrafuertes aún mayores que los anteriores. Sin embargo, el gótico se caracterizó también por un arco distinto del románico. Mientras el románico se basaba en el arco de medio punto, el gótico se basaba en el ojival, en el que 2 arcos de círculos distintos se entrecortaban para terminar en punta, como el ojo humano. Sobre la base de ese arco se produjo la bóveda de ojivas, semejante a la de aristas anterior, pero que podía ser mucho más alta sin aumentar el empuje lateral sobre las columnas. Al colocar tales bóvedas en serie, se hacía posible construir largas naves de altos techos, apoyados solo sobre columnas relativamente delgadas. Las aristas de tales bóvedas se hacían resaltar con nervios de piedra que continuaban a lo largo de la columna hasta el suelo, y que así le daban a todo el edificio una impresión de gran verticalidad. Con ese mismo propósito, las columnas se hicieron mucho más altas que las románicas y por tanto los capiteles, lejos del alcance de la vista, perdieron la importancia decorativa que antes habían tenido. Puesto que todo el edificio descansaba sobre las columnas, las paredes se hicieron menos necesarias como elementos de soporte y se hizo posible perforarlas con grandes ventanales que se cubrían con vidrieras de colores. El período románico había usado anteriormente la vidriería, pero debido al tamaño limitado de las ventanas, no había podido hacer gran uso de ella. El gótico, con sus nuevas posibilidades, le dio rienda suelta a ese arte que pronto produjo obras maestras. Millares de pedazos de vidrio de variados matices se unían mediante un esqueleto de plomo
para producir escenas en las que aparecían los grandes personajes de ambos testamentos, los mártires de la Iglesia, los ilustres doctores, los vicios, las virtudes y un sinnúmero de símbolos cristianos. Además de su efecto directo, las vidrieras góticas le daban al edificio una iluminación clara y a la vez sobrecogedora. Quedaba todavía el problema del enorme empuje lateral que las altas bóvedas ejercían sobre las columnas. En el románico ese problema se había resuelto mediante contrafuertes exteriores adosados a las paredes. El gótico, en su afán de subrayar la verticalidad del edificio, separó los cortafuertes de las paredes, uniéndolos a ella mediante arcos que se apoyan precisamente en los puntos en que el empuje lateral es mayor. Esos arcos exteriores o arbotantes son otra de las características esenciales del gótico. Todo el conjunto se decoró entonces con una serie de otros elementos que subrayaban las líneas verticales o que servían para darle el aspecto frágil de un encaje. Las fachadas se decoraron con altas torres en las que predominaba también la forma ojival y que terminaban en puntas que se dirigían hacia el cielo. En el centro del edificio se añadió frecuentemente otra torre o flecha con igual apariencia e intención. Los arbotantes se adornaron con gárgolas, figuras de animales o de monstruos por cuya boca los techos desaguaban. Las puertas también se decoraron con arcos o ojivales en serie decreciente, como se había hecho antes en el románico con arcos de medio punto. El resultado final era, y es aún hoy, imponente. La piedra parecía cobrar una ligereza inusitada y elevarse al cielo. Todo el edificio, tanto en su exterior como en su interior, era un enorme libro en donde se encontraban reflejados todos los misterios de la fe y los seres de la creación. El ambiente interior, con sus largas y esbeltas naves, columnas que parecían perderse en las alturas, ventanales policromos y juego de luces, parecía ser el trasfondo adecuado para el gran misterio eucarístico que allí tenía lugar. En las catedrales góticas, los altos ideales de la época se plasmaron en piedra y dejaron su testimonio para los siglos por venir. Casos hubo, como el de la catedral de Beauvais, cuya bóveda se desplomó cuando el ideal de la verticalidad llevó a los arquitectos a tratar de elevarla más allá de los límites trazados por las leyes físicas. Y quizás ese esfuerzo fallido fue símbolo de los tiempos, cuando los altos ideales de Hildebrando, Francisco y otros tropezaban con la resistencia de la naturaleza humana.